Bienvenidos a Santos en Entrenamiento, el programa donde hablamos y conocemos sobre muchos santos, no con la idea de admirarlo desde lejos, sino desde vivirlo de muy cerca. Y conmigo siempre está mi grandiosa confitriona y gran amiga Iris Chávez. ¿Cómo estás, Iris? Súper bien, China. Contenta de continuar aprendiendo más de estos santos muy importantes de los que les traemos ahora. Sí. Para, como dices tú, imitarlos imitando ellos Sí. a una persona muy importante. Así que cuéntanos, ¿de qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, pensé que como estamos en el mes mariano, sería bonito hablar de santos marianos. Y de cierta manera uno podría decir, todos los santos tienen que ser marianos en el sentido de un amor especial a la Virgen. Es verdad, pero hay algunos que tienen ese toque particular, ¿no? Así que bueno, vamos a ir hablando, conociendo. Ahorita, por cierto, estaba pensando en otros que digo, no están aquí, pero sería importante, porque pensé a pensar, ¿quién habrá sido el primer santo mariano? Y se me viene como San Juan, ¿ok? Sí. San Juan, porque yo digo, qué bonito el discípulo fiel, que está al pie de la cruz. Y ojo, una cosa que pienso también, él estaba al pie de la cruz porque su mejor amigo se está muriendo, pero seguro también por apoyar a María, ¿ok? Por estar allí con ella. Hemos tenido ocasiones las dos, ¿no? Donde tenemos amigos que se ha muerto un familiar o algo, y la importancia de estar en esos momentos, ¿no? De no estar solo. Y yo creo que San Juan fue eso para la Virgen. Y es bello porque dice que Jesús, o sea, ya una vez que se dio de todo, o sea, él se dio su cuerpo, sangre, alma, divinidad, todo, todavía le quedaba una cosa que dar. Y era su madre, que era lo más precioso que tenía. Y aún eso, en su gran generosidad, no las dio, ¿no? Entonces, es importante entender el rol de San Juan y entender el rol de Jesús cuando dice, aquí a tu madre, dice en ese momento, se la llevó a su casa. Digo, ¡qué maravilla! O sea, qué maravilla y qué consuelo también cuando estamos pasando por una tragedia, que Jesús dice, no estás solo, te di a mi madre, ¿no? Entonces, qué bello, no sé, qué bello el evangelista San Juan. Mi favorito. ¿Ah, sí? Cuenta. Bueno, sí. No, tú eres Juan de la Cruz. Sí. Yo con mis niñas estábamos hablando y les dije que Juan era mi apóstol favorito y todo, y les di como que las top 6 razones. Okay. Y yo podría continuar hablando. A ver, dinos. Ay, no, bueno, aparte del evangelio, cuidar a la Virgen, China. O sea, es que cuidar a la Virgen, estar al pie de la cruz, como dijiste, ¿no? Y aparte de eso, el hombre se hace viejo. Está por allá. Ya. Sí, es verdad. Escribe el libro del Apocalipsis, o sea, como que el continuar dándose, como que no es suficiente. Y tú sabes que nosotras a veces somos un poco así que de intensas. Como que si hacemos no es suficiente, tenemos que buscar otra idea, otra cosa. Estamos hablando de eso ahorita. Salió corriendo. Pero o sea, desde ahí, ¿verdad? No, espera que Pedro entre primero, o sea, como que ese celo por el papá, o sea, como que tantas cosas, ¿no? Pero siento que Juan es muy, como que va mucho con mi personalidad, así como que hicimos, pero hay que hacer más. Estaba pensando qué privilegio, cuando estaba hablando la primera vez que he pensado esto, que los dos hombres que han tenido, bueno, 3, el privilegio de cuidar a la Virgen, Jesús, José y Juan. Qué bonito, ¿no? ¿Qué más? Mira, ¿qué más se quiere? Pero no se queda en eso, sino que más. Más, sí, qué bello, ¿no? Pero bueno, obviando a Juan, también se van a dar cuenta que un gran santo mariano, y quizás ustedes están viendo uno y no hablaste de este, sí, hay miles de los cuales se podía hablar. Pero quiero hablar de Luis de Montfort, ¿ok? San Luis de Montfort, porque nos vamos a dar cuenta que él fue un gran santo mariano que influyó a todos los demás. O sea, todos los demás tienen alguna conexión con San Luis de Montfort. Así que vamos a leer un poquito. Bueno, él nace en Francia en el año 1673, ¿ok? Y siempre de chiquito era devoto a la Virgen. Y claro, esto no sale de la nada, hay que preguntar si era de la mamá. Parece que el papá no mucho porque era muy colérico y todo eso, pero él toma el nombre de María como nombre de confirmación, lo cual es bien raro, ¿ok? Porque por lo general, o sea, el nombre de otro santo, el nombre de un santo varón, pero por su amor, ¿no? Él era un hombre muy violento, su papá, entonces, claro, tampoco es que le estaba dando ese ejemplo y podía encontrar como ese refugio. Y él a los 20 años quiere entrar en el seminario. Y qué bello, yo digo, wow, en los años 1600 y pico lo que habrá sido esto. Pero mira esto.
camina 300 kilómetros hacia el seminario en París, ¿ok? Y es bello porque tenía poco dinero y dice que lo iba entregando y decía, bueno, la Virgen me tendrá que cuidar. Pero 300 kilómetros. Y es interesante porque uno aquí, por ejemplo, quiero ir a misa, hay tráfico, no voy. Sí. O sea, cualquier cosa, uno ya, como deja que cualquier todo. Obstáculo, lo deja todo. Bueno, fue ordenado a los 27 años y su primera misa quiso celebrarlo en un santuario mariano, ¿ok? Y es bello porque él desde el principio tomó como lema, y ya les va a ir sonando dónde viene esto, tomó como lema de su vida sacerdotal ser el esclavo de María. ¿Okay? Recordemos que la Virgen decía, yo soy la esclava del Señor. Y una cosa que tiene el esclavo es que no tiene libertades en el sentido de que le perteneces tanto a la persona que no es que tú le estás haciendo un favor cuando te mandan a pedir algo. A veces uno puede hacer eso. Señor, te voy a hacer un favor a visitar a la misa. Te hago un favor. Es que no me estás haciendo ningún favor. O sea, más bien el favor te lo está dando Dios de participar en su obra, ¿no? Pero ser esclavo de María. Y al principio trabajaba en un hospital con los más enfermos para cuidar a los demás, pero luego se dio cuenta, bueno, que tiene un don de predicación, ¿ok? Y empieza a predicar. Entonces, durante 17 años estuvo predicando. Y predicaba sobre la comunión frecuente y la devoción a María. Dos cosas que no eran populares, porque ahorita tenemos el privilegio de comulgar todos los días, pero eso era súper raro. Esto en el año 1600 y pico, pero aún en el tiempo de Teresita. Tampoco era muy común. Y él decía, no, necesitamos las gracias, ¿ok? Y devoción a María. Y él cuando iba a lugares que se daba cuenta, mira, este lugar es muy peligroso, o si voy a predicar sobre la Virgen y eso, él siempre decía, ok, donde la Madre de Dios llega, ya no hay diablo que resista. Así que mandaba a la Virgen delante, ¿no? Porque, acuérdense, no tenemos la estatua aquí, pero aquí la veo. No sé si la pueden ver, una estatua, ¿no? Donde la Virgen está aplastándole la cabeza a la serpiente. Entonces él decía, bueno, donde va la madre primero, aplasta todo. El problema que existía en esa época, siempre hay, no sé si te has dado cuenta que en distintas épocas hay distintas herejías. Sí. Y bueno, era el jansenismo, que básicamente es como una predestinación absoluta. O sea, te vas a ir al infierno y todo el mundo se va del infierno y la justicia de Dios, que Dios es justo, es verdad, pero no hay nada como que de misericordia en eso. Y le estuvo predicando como que no, Dios quiere la salvación y la mejor manera de salvarse es a través de la Virgen. Y él está hablando tanto de la Virgen, tanto de la salvación y eso que literalmente lo envenenan. Yo no sabía esto, ¿no? Fue envenenado por los jansenistas, ¿ok? Y luego se recupera, pero siempre tuvo recaídas con lo que había pesado. Quizás lo que a ustedes más le llama la atención, y te quiero preguntar si tú, ¿cuándo fue que escuchaste de esto? ¿Qué sabes tú de esto? Es que cuando él se está recuperando de los efectos de ser envenenado, empieza a escribir una obra espiritual que se llama La verdadera devoción a la Santísima Virgen, ¿ok? Y vamos a hablar que ayuda para, bueno, no me voy a adelantar, porque les quiero explicar lo que pasó con eso, ¿ok? Empieza a escribir esto y no se supo de este tratado, sino por 200 años después. Estuvo como escondido, dicen como que el diablo lo escondió, o sea, no se supo, no se promovió. Ya, pero escribió varias, mira, escribió el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen, el Secreto de la Virgen, el Secreto del Santo Rosario, o sea, todos estos libros que tienen que ver todos con la Virgen, ¿no? Él fundó 2 congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, que ayudaban a la instrucción de niñas pequeñas, y la Compañía de María, compuesto por misioneros. Va a morir a los 43 años de edad. Jovencito, o sea, mi edad, sí, ¿ok? Sí. Un joven. Porque digo, y claro, yo cuando leo eso digo, él murió a los 43 años de edad. Mira todo lo que, o sea, mira el legado. No, señor, dame 43 años más porque, pero el legado que él dejó. Sí. Entonces, quizás mucho, ¿tú habías escuchado hablar del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María? Sí, pero sabes que no sabía que había estado, bueno, sí, habías como medio escuchado que había estado 200 años, pero esto del envenenamiento, así como que fue por eso, no había escuchado, China, pero qué lindo, porque tú sabes que, mira, hoy en día, que más veneno que los medios sociales y todo, ¿no? Y solo por eso, ay, nosotros nos devastamos y, o sea, como que nos sentimos así, pero no nos ponemos a escribir o a como meditar, sino que nos ponemos a envenenar a otro todavía con una dosis más grande, ¿no?
no aprendemos a controlarnos. Y mira tú que nosotros ahora, 200 años, eso es casi toda la historia de los países de uno, ¿no? Y nosotros, China, que lo publicamos todo, queremos que en el instante, anduve en tal lugar, fui a la misa, tuve una reunión, como que nosotros queremos que instantáneamente nos gratifiquen todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, y se nos olvida que el Señor a veces nos llama que no escondidos, o sea, es por el Señor, la gloria del Señor, no la gloria propia de nosotros, ¿no? Así que gran ejemplo esto. Es un buen punto, me haces pensar estuvo oculto lo que hizo por 200 años, que lo vuelven a recuperar, y ahí es como nosotros podemos saber de todo esto, y el gran impacto, pues no lo vio, o sea, para nada. Que hoy en día, o sea, vuelvo y recalco, que hoy en día, si me dicen a mí, Iris, vas a escribir algo, escribe la historia de lo que el Señor ha hecho en ti, pero va a ser en 200 años, que no lo hago. O sea, mucha gente se queda y no lo hago, porque de qué va a importar, ya no va ni huesitos de ir a beber, ni nada, ¿verdad? Cuando y yo no voy a estar allí para recibir la gloria. Exactamente, entonces como que para nosotros esto tiene que ser, lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor. Wow. Y es bellísimo, porque si no lo han hecho, en el programa pasado, si vieron el programa pasado que hablamos sobre la Virgen María y sobre el Día de las Madres, Cristina está hablando de la consagración a la Virgen, ¿ok? Y todo el tema de la consagración a la Virgen, ustedes quizás han escuchado, consagración al nuevo amanecer, todo esto está basado en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen. Y tiene un ejercicio de 33 días. Voy a hablarles un poquito de qué se trata, porque quizás sería bueno, lo pueden hacer. ¿Ok? Él se dio cuenta, ¿cuál es la obsesión, entre comillas, de Montfort con la Virgen? Es que él se da cuenta que, Dios vino al mundo, Jesús nos vino a través de la Virgen. Entonces, si nosotros queremos ir a Jesús, pues a través de la Virgen. No, pero tú puedes ir a Jesús directamente. Sí, pero nos dio a su madre, nos las dio como madre, ¿ok? Entonces, ¿por qué no dejarlo modelar por ella? Entonces, él habla también, da varios ejemplos que me gustan mucho. Yo fui ahorita hace como un mes y pico a Roma, tuve la oportunidad. Me encanta Roma, pero lo que impacta es a verse las estatuas que hacía Miguel Ángel. Impresionante como un hombre puede ser tan genio, ¿ok? Miguel Ángel, pero eso es a punto de chisel, no sé cómo se dice, y martillo, o sea, dándole duro a a un bloque de mármol, pero a punto de martillazo, ¿ok? Y él dice, mira, Dios te puede hacer santo de dos maneras. Como si tú vas a imitar una figura, porque hay que imitar a Jesús, ¿ok? A punto de martillazo, que no es por nada, así es como nos toca a nosotros, o como han hecho muchas otras cosas, con un molde. Tú tienes un molde, le pones ¿cómo se dice? La cera, lo que sea, y el molde, chum, chum, chum. O sea, lo puede hacer súper rápido y sin dolor. Y él dice, la Virgen María es el molde para la vida de Jesús, ¿ok? Entonces, si nosotros nos entregamos a ella, pues es mucho más fácil. Y esto es bello porque lo divide en como varias partes, ¿no? Entonces hay 12 días que consiste en vaciarse el espíritu del mundo a través de penitencia y mortificación. Porque claro, imagínate que vas a tener un molde, pero si el molde ya está lleno de otra cosa, tienes que quitar de lo que está lleno para ponerlo nuevo. Y luego la primera semana se enfoca en ofrecer nuestras oraciones y devociones para comprendernos a nosotros mismos y nuestros pecados. La segunda semana le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender mejor la Virgen María, y la tercera semana, Espíritu Santo, ayúdenos a comprender mejor a Cristo. Y luego uno se consagra y se hace esclavo, entre comillas, de la Virgen. O sea, es decir, y fue bonito porque Cristina hablaba de eso, o sea, es decir, y hay mucha gente que se pone unas pulseras que parecen como unas esclavas o unos, ¿cómo se llama? No, cadenas. Cadenas, sí, las cadenas. Cuando te esposas, sí. Cuando te arrestan, ¿cómo se llama? Mi español, no sé qué me pasa. Pero anyway, es bonito para recordarte. A mí me encanta cuando veo sacerdotes con sus cadenas. Y están hechos de tal manera que no se puede quitar. Pero bueno,
Y es recordar, entonces, de ese momento en adelante, cualquier buena obra que yo haga, ya yo no tengo derecho como que, mira, Señor, que yo te hice tal cosa. No, se lo doy a la Virgen y ella lo puede aplicar de la manera que ella quiera. Fue bonito porque creo que en Mater Dei, al principio, ¿no? Hicieron una consagración a la Virgen. Me acuerdo que María Fernanda, de joven, como que lo pidió, o fue Vocare, no sé, uno de los dos. Bello, o sea, de hacer que la familia se consagrara a la Virgen. Si alguna vez he escuchado de esto, gracias a Luis de Montfort. Así que, y por cierto, se trata de hacer en un día mariano, si se puede. Y mira, o sea, dice, ay, China, hubiese hecho este episodio porque estamos en el mes de María. Bueno, sí, pero, o sea, por lo menos el 15 de agosto viene pronto, ¿ok? Sí. Entonces, tienes que, lo que haces es que ves, bueno, el 15 de agosto, 33 días antes, ¿cuándo es? O el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, 33 días antes, ¿cuánto es? ¿Ok? O así, pueden verlo. Lo que vamos a dar cuenta hoy, Iris, de hablar de santos marianos, es que un santo influencia a otro santo. So, el siguiente que vamos a hablar es el siervo de Dios Frank Duff, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué él es tan importante, ¿ok? En un instante. Es interesante, yo cuando hablo de él, yo sé quiénes, como que quiénes pertenecen a una cosa y quiénes no. Pero bueno, déjame explicarle un poquito. Él nace en Irlanda en 1889. So, acuérdate que Montfort es los años 1600, ¿ok? Y a los 24 años entra a la Sociedad de Vicente Paúl, que siempre es de ayuda a los pobres, ¿no? Y él, ahora siempre había sido como un hombre de alta sociedad, pero ahora, claro, cuando tú te involucras con un apostolado de ayuda a los pobres, pues no puedes seguir teniendo esa misma vida, ¿no? Y él empieza a entregarse a ese tipo de vida, y una cosa bella fue que, o sea, él dijo, ok, necesitamos seguir ayudando a los demás, ¿no? Y a los 27 años, él va a publicar un folleto que decía, podemos ser santos, ¿ok? Y allí él empieza como que a pensar y a escribir. Porque acuérdate, ahorita tú y yo hablamos de ser santo, sí, pero en esa época no, ¿sabes? O sea, en esa época, más bien que te has creído tú para ser santa, ¿no? Y bueno, en 1917, un año después, él conoce el Tratado de San Luis de María de Montfort sobre la verdadera devoción a María. So, él lee esto, ¿ok? Y cuando lee esto, dice que le cambia la vida por completo, y si se le suena un poquito Frank Duff, es porque él es el fundador de la Legión de María, ¿ok? En 1921 funda la Legión de María, y me encanta porque dice, lo voy a leer un poquito, dice, esta es una organización apostólica con doble propósito, desarrollo espiritual de sus miembros, ¿ok? Y el avance del reino de Cristo a través de Nuestra Señora. Me encantan estos santos que son tan radicales, que si se entregan a la Virgen es como que... Por completo, todo para, Todo, no hay más nada, ¿no? Sí. Y miren esto qué bonito. La Legión de María, ¿qué se iba a imaginar este irlandés en el medio de la nada? ¿Ok? Todo lo que iba a ser su legado. ¿Ok? Y él es un laico. O sea, vamos a empezar por aquí, ¿ok? No es sacerdote, es un laico. Y está en casi todos los países del mundo, tiene más de 3 millones de miembros activos, ¿ok? Y muchos más miembros auxiliares. Mi mamá es miembro auxiliar. Que significa que tú rezas, hay algunas oraciones y rezas el rosario diario, ¿ok? Entonces, ayudas a la espiritualidad, pero no eres un miembro como que activo. Sí. ¿Tú también conoces bien lo de la Legión? Bueno, sí, también soy miembro auxiliar de aquí de la Misión San Gabriel, y simplemente, chévere. O sea, hermoso porque los de la Legión son bastante humildes en lo que hacen. A veces lo de la Legión tú no hay como que otros movimientos que son más... como que se ve mucho, ¿no? Se ve mucho, pero los legionarios ahí rezan y visitan casas, visitan enfermos, hacen muchas cosas lindas, y son la manera que te invitan a ser miembro auxiliar. Es bello porque ellos reconocen y ellos te dicen, si no son por las oraciones de muchas personas que no están activamente, o sea, la legión se cae, la legión se tumba. Ellos son como que muy conscientes del poder del Santo Rosario, y de que personas estén rezando. Con rezar en casa es algo que todos lo pueden hacer. O sea, pueden buscar a la Legión de María en su parroquia y pueden pedir ser miembros auxiliares, y simplemente unas oraciones, el Santo Rosario diario, y con eso se hace muchísimo. Y tú también disfrutas de las gracias de la Legión. Y si alguna vez le han llevado a la Virgen en la casa, seguro que hacían los legionarios.
¿ok? Y son preciosos. Y uno dice, bueno, Legión de María es como una milicia también, ¿no? O sea, la Legión, les pertenecemos totalmente a la Virgen. Les quiero leer algunos de los trabajos que hacen. ¿Okay? Evangelización puerta a puerta, visita a hogares de ancianos, ministerio de prisiones. Yo recuerdo que cuando yo iba antes, una señora María Guzmán con la que yo iba, precioso, miembro activa de la Legión, tenía una oración que se hacía antes de empezar y era precioso porque era como que consagrar todo ese tiempo, ¿no? Enseñanza de catequesis, educación religiosa, visita a casa a familias parroquiales con bebés recién nacidos, distribución de literatura católica, llevando a la Virgen Peregrina, entronización a hogares para el Sagrado Corazón, o sea, bellísimo. Y cuando las cosas son de Dios, pues se multiplican. Y una cosa bonita de Frank Duff es que en 1965 el Papa Pablo VI le invitó a asistir al Concilio Vaticano II como un observador laico, lo cual era súper único, pero como que por la contribución que tú has hecho, ven, ¿ok? Sí. Y él muere en 1980 y está enterrado allá en Dublín, ¿no? Entonces, mucho de nuestra gente son legionarios. Y bueno, de hecho, les invito a ver un programa llevado por el diácono Orlando que se llama A Jesús por María. Entonces, si tú quieres saber sobre la verdadera devoción a la Virgen María, pues hay no sé ni cuántos episodios sobre todo eso y es precioso, ¿no? A mí me encanta, nosotros siempre sabemos si hay algo importante. Yo hablo con Nora Barros y le digo, por favor, reza, y dice, tengo la Legión en eso. Y uno siente literalmente aquel apoyo, ¿no? De todos los legionarios. Pero no existiera la Legión de María si no existiera el amor de Luis de Montfort, ¿sabes? Bueno, hoy quiero hablar de un gran santo, lo cual quizás ya ustedes saben, y lo hemos hablado de él quizás en otras ocasiones sobre Maximiliano Kolbe, como mártir. Pero si tú quieres ver, ¿cómo te explico? Como que qué es lo que hay detrás. La razón detrás de eso. Sí, la razón detrás de eso tenemos que hablar de Maximiliano Kolbe. Bueno, él nace Raimundo, me da risa porque yo a veces pongo una foto y pongo Raimundo. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es Raimundo? Y una foto del pequeño, nadie la entiende, ¿no? Él nace en Polonia, de papá súper católico devoto, pero lamentablemente su papá fue capturado por los rusos y ahorcado, ¿okay? Lo matan. Es interesante porque cuando él era joven era muy travieso y él escucha una vez su mamá decir, ¿y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? Y eso le pegó. Y digo, ¿qué va a pasar conmigo? Sí. Y sale corriendo, y no es que sale corriendo a sus amigos a emborracharse, no, nada que ver, sale corriendo a los pies de la Virgen y decir, ¿y qué va a pasar conmigo, no? Y él escribe, esa noche le pregunté a la Madre Dios qué sería de mí, ¿ok? Luego, él tiene una visión de la Virgen, vino hacia mí con 2 coronas, una blanca y otra roja. Me preguntó si estaba dispuesto a aceptar cualquiera de estas 2 coronas. El blanco significaba que debía perseverar en la pureza, o sea, el martirio de la castidad de la pureza, y el rojo, que debería convertirme en mártir. Dije que aceptaría a los 2. Me recuerda, Teresita, porque tengo que elegir los 2. Yo sé que lo más seguro que has escuchado esta historia. ¿Qué te llama la atención de eso? Oye, que a veces yo también tengo, así como tengo hijos bien portados, como había dicho Cristina la vez pasada, ¿no? Tengo hijos que me traen así como que bien activa, ¿no? Y realmente, China, uno de mamá, como que esas personalidades así tan intensas, o sea, uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero hay alguna razón por qué el Señor ha creado a esa persona, la manera que Él ha creado. Y a veces como papás perdemos la oportunidad de que tenemos, o sea, podemos moldear hijos que sean grandes santos. Por cómo aman, por cómo son, por cómo piensan, por cómo actúan, por cómo simplemente es como saber moldearlos, ¿no? Y me llama la atención porque como que ese grito de la mamá al cielo, o sea, no era al muchacho que le estaba diciendo, sino que era como que a Dios, ¿qué va a pasar, no? La importancia de rezar por nuestros hijos y de como que también hablarles a ellos de una forma que se sientan sacudidos, que se sientan movidos, pero también preguntarle al Señor qué es lo que va a hacer de ellos. Eso me llama la atención, como que cuántos grandes santos se pierden porque simplemente nos rendimos y no los seguimos acompañando y no les enseñamos y uno eso hay que hacer, China, hay que como que con nuestros hijos irlos moldeando.
Y es precioso porque él a los 13 años se va con su hermano para inscribirse al seminario franciscano, porque sabían que querían ser franciscanos, pero estaba en Austria-Hungría, él está en Polonia, y cruzar la frontera en esta época era ilegal, pero bueno, él, un niño de 13 años, cruzando solo, o sea, ese deseo, ese ímpetu, bueno, cuando entra con los franciscanos luego, en 1910 se le da el nombre Maximiliano, como lo conocemos, ¿no? Y es muy inteligente, va a la universidad, o sea, a la Universidad Pontificia Gregoriana, y va a tener un título, su doctorado en filosofía y también teología. O sea, estamos hablando, interesante, porque se conoce mucho de él por cómo murió, pero no te das cuenta de todo lo que hubo antes. Para poder tener una muerte así, tenés que tener una vida diferente. Y era un genio, de verdad que sí. Y él dice de esta época, cuando estaba estudiando, decía, sentía que la Inmaculada, su amor era a la Virgen María, pero a la Inmaculada, o sea, como que de manera particular. Me atraía cada vez más así. Tenía la costumbre de guardar una imagen sagrada de uno de los santos a los que se parecía, a los que ella se le aparecía en el reclinatorio de la celda, y solía rezarle a la Inmaculada muy fervorosamente. O sea, tenía ya este deseo. Y me recuerda un poquito, de nuevo, un santo influencia a otro santo, que influencia a otro santo. Me recuerda un poquito a Frank Duff, porque él quiere crear como que un grupo y lo llama la Milicia Inmaculata, o sea, la Milicia de la Inmaculada, la Legión de María, la Milicia de la Inmaculada, ¿ok? Todavía era fraile, en 1917, ¿no? La Milicia Inmaculada. ¿Y qué era? Era para realizar el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, animando a toda y cada una de las almas a hacer una consagración total de sí a la Virgen María. O sea, vamos a reparar y amar al Sagrado Corazón de Jesús a través de la Virgen María. Por eso que uno siempre ve en casa, ¿no? Las imágenes del Sagrado Corazón, en las imágenes del Inmaculado Corazón de María. Sí. Muy bien. Y él va a tomar el lema de a través de la Inmaculada Jesús, que es lo mismo, la Jesús por María, de Luis de Montfort. Entonces, yo digo, qué maravilla Luis de Montfort. O sea, él puede decir, mis hijos son todos los que se han consagrado, pero mis hijos también son todos los legionarios, pero mis hijos también son, o sea, él puede clamarlo, o sea, decir que todos ellos son de ellos, ¿no? Y él va a luchar mucho, Maximiliano Kolbe, contra la masonería, ¿ok? Y empieza, lo bueno de él, como era inteligente, y en esa época él va creando no tan solo un monasterio diferente, donde van a venir estos frailes, pero que se van a dedicar a evangelizar, publicando distintos folletos, ¿ok? Interesante. Tenía una revista mensual, estamos hablando de 1922, una revista mensual que tenía una circulación de más de 1 millón de personas. ¿Ok? Esto es increíble. Y en 1927 funda allí mismo en Polonia un monasterio que luego se llamó, de cierta manera, la Ciudad de la Inmaculada. Pudieron llegar a vivir allí hasta más de 650 frailes. Es una universidad, básicamente. Sí. Y rezaban, hacían todo, pero también, obviamente, publicaban, ¿no? Él luego, a la gente se olvida de esto, pero él va para Japón, porque hace tiempo, los primeros en llegar a Japón, entre los jesuitas y los franciscanos, y él va para allá, y él también va a establecer un convento, pero lo que pasa, un monasterio, lo que pasa es que él se enferma y se tiene que regresar. Pero él fue en 1930. ¿Ok? Y de hecho, la casa de ellos, la que está en Nagasaki, y mi papá pudo ir, es interesante, porque dice que el monasterio está como una colina en Nagasaki. So, cuando fue la bomba atómica, a ellos no los agarró. Interesante, ¿no? Pero bueno, regresa en 1936 a Polonia, que tú dices, porque ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Empieza la Segunda Guerra Mundial y claro, él tiene este monasterio que es la Ciudad Inmaculada, que ya les dije, había mucha gente, que se había expandido, no lo había dicho, de 18 a 650. Cuando entran los nazis a Polonia, él se da cuenta, mira, tenemos que hacer algo. Y él escribe así, ánimo, porque lo arrestaron. Lo arrestaron por todas las cosas que le estaba escribiendo y también estaban escondiendo judíos, pero en esta época más bien era lo que estaban escribiendo. Ánimo, hijos míos, ¿no ves que vamos en una misión? Ellos pagan nuestra tarifa en el trato. ¡Qué pedazo de buena suerte! Lo que hay que hacer ahora es orar bien para ganar tantas almas como sea posible. Esto lo está diciendo en la cárcel. Entonces, digamos a la Santísima Virgen que estamos contentos, que ella puede ser con nosotros lo que ella quiera. Él está viviendo lo de ser esclavo de la Virgen. Sí. Muy bien. Cuando lo liberan, en vez de dejar de publicar y eso, dice, bueno, ok, podemos hacer eso, pero vamos a esconder, porque tenían toda esa ciudad, a judíos.
¿ok? Y mira qué interesante, alimentar, a vestir a 3.000 refugiados, ¿ok? De los cuales 1.500 eran judíos, porque eran también refugiados polacos que estaban escapando. Bueno, tenía un periódico llamado El Caballero de la Inmaculada que estaba publicando contra los nazis. Bueno, finalmente lo arrestan. Ok, vamos a entrar al punto de que todo el mundo conoce la historia de él. Lo mandan para Auschwitz. Cuando él está en Auschwitz, 3 prisioneros se escapan. Y cuando alguien se escapa, el castigo es agarrar a 10 personas al azar y mandarlos a una celda de inanición. O sea, allí te vas a morir de hambre, no te dan nada, te mueres. ¿Ok? Para tratar de no hacer que otros se escaparan. A él no lo eligen. Eligen a otro señor, que no sé ni siquiera cómo, bueno, Francisco, ¿ok? No sé cómo pronunciar su nombre, pero él empieza a decir, ok, como que no, yo tengo esposo, yo tengo hijos, yo tengo esposo, ¿qué va a pasar con ellos? Y qué bonito porque Maximiliano Kolbe como que escucha eso y le pide hablar con el guardia y dice yo por él. Lo cual es impresionante que lo hayan aceptado. Sí. Ok, él dice yo por él, a este hombre, dicen ok, a este hombre lo regresan y oye, si él se hubiese quedado calladito, hubiese estado tranquilo. Quién sabe si se hubiese muerto o se hubiese salvado, pero la cosa es que él toma su lugar y va a esta celda y siempre se escuchaban gritos, imagínate, tormentos de todo eso, o sea, pero no, se escuchaban era oraciones y cantos y tal, y todos mueren excepto él. Y ya es el 14 de agosto, él está al punto de la muerte, pero todavía no se han muerto y tienen que ya sacar a las siguientes personas y lo dan una inyección letal, pero a mí me llama la atención porque fue el 14 de agosto. Y acuérdense que ellos lo que hacían con los cuerpos es que los quemaban y siempre decía que salía humo. Entonces digo, qué bonito que en la víspera de la Asunción de la Virgen que él tanto amaba, su propio cuerpo literalmente es como un incienso a la Virgen. El Señor, que él dio la vida, sobrevive, porque no tenía que poder sobrevivir, se puede haber muerto anyway después de todas las condiciones. Correcto. Y está en la canonización de Maximiliano Kolbe. Y dice esto, de ese momento, dice, solo pude agradecerle con mis ojos. O sea, cuando él hace esto, dice, me quedé atónito y apenas podía entender lo que estaba pasando. La inmensidad de esto, yo, el condenado, debo vivir y alguien más, voluntario, ofrece su vida por mí. Un extraño, esto es un sueño. Me devolvieron en mi lugar sin haber tenido tiempo de decirle nada a Maximiliano Kolbe. Yo fui salvado y a él le debo el hecho de poder contarte esto. La noticia se extendió rápidamente por todo el campamento. Fue la primera y la última vez que sucedió un incidente así en toda la historia de Auschwitz. Una cosa que bonita, yo tuve la oportunidad de ir allá y puedes ver la celda. Y los judíos son los que te dan como el tour y te explican. Y en esa celda tienen como si fuera un cirio pascual que siempre está encendido. Y ellos mismos, judíos, te hablan, o sea, todo el mundo que pasa por ahí te hablan de la historia de Maximiliano Kolbe. Y claro, uno piensa lo que te digo, o sea, uno piensa en cómo alguien va a tener la fuerza para hacer eso. O sea, cómo alguien va a tener la fuerza. Entonces, claro, pero sin embargo, lo bonito es que ver que él ya tenía una vida de como esclavitud a la Virgen y se puede entregar de esa manera. Tú seguro has escuchado hablar de Maximiliano Kolbe. ¿Por qué bueno, además de esto en concreto, pero ¿por qué te gusta él? Oye, China, porque él se pudo haber excusado, algo que nos pasa, ¿no? Nos excusamos, tengo que hacer esto porque por tal cosa, ¿no? O sea, él pudo haber dicho, oh, bueno, yo aquí estoy rezando más, yo aquí estoy cuidando a la gente y él pudo haberse excusado el por qué no él morir de esa forma o morir por este hombre, ¿no? Sino que me quedo mejor un tiempo y voy a hacerme más quedándome vivo que rezo por él, ¿no? Sí, o sea, como que hubiera sido como que lo más fácil, pero el tener un desapego, con mis niños estaba hablando, ¿no? Que hay que tener desapego no solamente al pecado, al vicio, a lo malo, ¿no? Sino que hay que tener también aprender a tener desapego si uno quiere ser santo a las cosas buenas, hasta vivir incluso, ¿no? Y pues que más las palabras del Evangelio, nadie ama más quien da la vida por sus amigos, y este señor no era ni siquiera su amigo, pero el ver la imagen de Dios en un ser humano que no conoces. No, o sea, el hombre dijo eso, ¿verdad? Mi esposa me dice, pero no sabía si era verdad. El hombre pudo haber estado mintiendo. O sea, no hablaron. No era como que se conocían.
tener el amor a la imagen de Dios, el ponerse en eso, en el papel de alguien más, es algo increíble. Solamente y tampoco fue que de repente el hombre se convirtió y hizo eso, sino que fue toda una vida de entrenarse, de rezar, de ser esclavo de la Virgen, como estamos hablando, para poder llegar a ese momento. O sea, no es como que de la noche a la mañana, sino que uno hay que trabajar, luchar para que Dios lo vaya transformando. Y empeñarse en estudiar, empeñarse a hablar, evangelizar, hay que hacerlo, no solamente como que nos va a llegar de repente. Y me encanta lo que dice, porque es verdad, y podría tener razón, y soy sacerdote, puedo cuidar de estas almas y tal, pero como él estaba tan atento a la voz de la Virgen, él sabía lo que le tocaba, ¿sabes? Y eso es tan bonito de no estar... A veces uno vive con tantas ideas contrarias, esto no, pero como que estar tan pendiente de la Virgen que sabe lo que tiene que actuar en cada momento. Bueno, vamos a llegar para mí a uno de los más grandes santos marianos y de mis favoritos, Juan Pablo II. Ay, yo de verdad que lo amo mucho. Todos tus santos. ¿Ah? Todos tus santos. Sí, pero él, no. Es que es algo muy especial. ¿Verdad? Sí. Bueno, rapidito nada más, es interesante porque cuando su mamá, que por cierto, su mamá y su papá son siervos de Dios, están en el camino de ser santos, y no porque tuvieron un hijo santo. Nadie es santo porque el hijo es santo. Sí. El hijo puede ser santo a pesar de la locura de su papá, pero la virtud de ellos mismos. Su mamá, Emilia, cuando estaba embarazada de él, le dijeron que ella estaba ya más mayor, que tampoco, que tenía que tener un aborto. Y ella como que se primió, dijo, claro que no. Y tal, pero tuvo que estar en cama no sé cuántos meses después y da luz a él. Pero, claro, todos los que conocen su historia saben que él sufrió mucho, ¿okay? Porque él tuvo una hermana que no conoció, porque entre su hermano mayor y ella nació la hermana que había muerto. Justo unos días antes de su primera comunión, cuando tiene 8 años, se muere la mamá. Luego, su hermano era mayor, pero luego, cuando él tiene como 12, 13 años, creo, se muere el hermano, ¿ok? Y se queda solo con su papá. Pero su papá es un santo, o sea, su papá es increíble, un santo increíble. Y su papá, cuando murió su mamá, lo llevó a una estatua de la Virgen, a una imagen de la Virgen, y dijo, ella ahora es tu madre. Qué fe de su papá. Decir, yo sé que tú vas a necesitar una mujer en tu vida, yo sé que vas a necesitar esto, y la Virgen es tu madre. Él dice que él se lo llevó cerca. Fue bello, te dije que había ido a Auschwitz, pero también fuimos a donde vivía él. Y es precioso porque uno puede ver su casa. Y era lindo porque hay como 2 camas en un cuartico chiquito donde dormía el papá y mamá, papá y él, y un reclinatorio. Y él dice que él siempre al despertarse o en la noche, el papá rezando, llorando, implorándole a la Virgen día y noche. Porque claro, qué duro él solo tener que cuidar de este hijo. Por cierto, su hermano que murió, también murió heroicamente porque era médico. ¿Okay? Entonces se murió de una enfermedad que le había dado uno de los pacientes, ¿no? Y es lindo porque él dice Juan Pablo, desde los mis primeros años mi propia devoción a la Virgen estuvo profundamente unida a mi fe en Cristo. El santuario de Calvaria, que es donde lo llevó su papá, me ayudó mucho en esto. Y desde los 10 años utilizaba el escapulario. Bueno, la cosa es que el papá va a morir cuando él tiene 20 años. Y esto es terrible, porque esto en 1941, alrededor de ahí, está la guerra mundial. O sea, estás solo. O sea, ni papá, ni mamá, ni hermano. O sea, y para un hombre, uno ve ahorita tantos jóvenes que alguna tragedia ocurre y como que se descarrilan totalmente. O a veces ni siquiera una tragedia, China. Bueno, es verdad. O sea, lo tienen todo y de repente se descarrilan o simplemente no le encuentran sentido a vivir. Es verdad. Pero Dios no nos deja a nadie nunca solo. Y él perteneció a su parroquia y había un muchacho que era un sastre que tenía como 40 años y este sastre escuchó una vez, por eso es importante estos programas, porque él escuchó una vez en una homilía que el sacerdote dijo, no es difícil ser santo. Y este sastre, Jan Trinowski, dijo, ¿cómo es eso? Entonces yo quiero ser santo. Y él empezó a leer sobre Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y él vivía básicamente como un ermitaño. O sea, era sastre, pero dedicaba horas a la contemplación, horas a la oración, horas, y muy tímido, pero muy, muy santo. Tiene 40 y pico años, Juan Pablo tiene 20 años.
arrestan a los sacerdotes de la parroquia y antes de que fueran arrestados, el sacerdote le dice a Jan Tyrinowski, tú tienes que ser encargado del grupo de jóvenes, que eran hombres jóvenes, y él, imagínate, un introvertido, estudioso, casi ermitaño, él dice, ¿pero qué? Y lo que es bello es que él dijo, ok, le voy a dar de lo que yo tengo. Y le empezó a hablar de la Virgen, le empezó a hablar de la profundidad de Juan de la Cruz, de Teresa Ávila, de la vida espiritual. Empezó a hacer un grupo que se llamaba Rosario Viviente, o sea, cada quien tenía que rezar un rosario, una década, no recuerdo. Pero es bonito porque tenía 15 jóvenes y 10 de esos jóvenes luego fueron sacerdotes. O sea, la influencia de este Jan Tyrinowski, ¿ok? A los 20 años, él en este tiempo también conoce la obra de Luis de Montfort. Como te digo, un santo influencia otro santo, influencia otro santo. Y dice él así, yo ya estaba convencido de que la madre nos llevaba de Cristo, pero en ese momento comencé a darme cuenta que también de Cristo, que también Cristo nos lleva a su madre. ¿Ok? O sea, es verdad, la madre nos lleva a Jesús, pero también Cristo nos lleva a su madre. Y en esta época también, entonces, por cierto, él tiene 20 años cuando todo esto está ocurriendo, pero es exactamente la misma época cuando Maximiliano Kolbe está muriendo en Auschwitz. O sea, estos dos santos no se conocieron, pero uno está sacrificando su vida y el otro está empezando su vocación, ¿no? Es precioso porque él, bueno, va a entrar en un seminario oculto para que no lo pudieran ver, y es precioso porque él ama tanto a la Virgen que él en cada página de sus escritos siempre ponía a Jesús por María, imitando que Maximiliano Kolbe hacía lo mismo, porque hacía lo mismo por lo que hizo Luis de Montfort, ¿no? Aquí rapidito, lo que es bonito, como quizás todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, él sigue sus estudios, luego lo hacen obispo auxiliar, luego obispo, luego cardenal y luego papa, ¿ok? Y es increíble porque él tenía 58 años cuando lo llaman a ser papa y era, ¿quién es este? Sí. Joven, guapo, de Polonia. Cool. O sea, cool. Mira, el primer papa no es italiano desde 1523. Habían pasado 455 años sin que un papa fuera italiano. ¿Okay? Y lo que, bueno, hizo tantas cosas, ¿no? Pero su lema venía de soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo es tuyo. Y es, el totus tuos es literalmente Luis de Montfort. Soy esclavo, soy todo tuyo. Su escudo, si lo ven, el de Juan Pablo II, tiene como lema, como le decíamos, ¿no? Totus tuos, hizo colocar la M de María en su escudo, si lo ves, y debajo la cruz, ¿no? Entonces, como que María siempre a los pies de la cruz. Hace su primera peregrinación, es bello, cuando él regresa a Polonia para hacer su primera peregrinación a Polonia, él va a Auschwitz. Y lo hermoso, Iris, es ver fotos, porque cuando él va a la celda que te dije, y él le da unas rosas rojas y blancas a Maximiliano Kolbe, y yo, es todo santo. Bueno, y claro, vemos como la Virgen ya lo tenía marcado, porque cuando lo tratan de matar, ¿okay? Es un 13 de mayo de 1981, que esto es el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, y es una de las profecías de Fátima, pero no se cumplió la profecía en el sentido que no murió el Papa. Y él siempre dijo, una mano disparó y otra mano guió la bala. Y es bello porque cuando tú vas a Fátima y ves la corona de la Virgen, él puso la bala que le habían quitado en la corona. En su corona. Él es espectacular. Y también, tanto ama a la Virgen que él instauró una nueva misterios luminosos del Rosario. ¿Okay? Entonces, qué bello ver eso, o sea, qué bello ver su amor a la Virgen, que todo su pontificado estuvo marcado por eso. ¿Qué son los recuerdos? Ves que, aunque no sea mariano, pero tus recuerdos de Juan Pablo II, porque yo lo amo, y era, bueno, igual que tú, el único papa que yo conocí, hasta luego Benedicto. Y yo me acuerdo que cuando murió, era como si fuera mi abuelo, era mío. O sea, algo que fue impresionante. Algo increíble de él es que tenía una capacidad como que, o sea, yo nunca lo vi en persona, pero incluso a través de la pantalla, como que de penetrar, pero sí es la santidad, ¿no? O sea, es la santidad de la persona. Se emana, que definitivamente te llena y es como que te atrae a amar al Señor y tanto
como dices tú, un santo influye al otro porque somos una familia, ¿no? Ya. Y así como que de repente sale un niño con unos ojitos diferentes, es que el tatarabuelo era así, o que el pelito diferente, ¿no? Y así es en la iglesia, o sea, es un santo de por allá, alguien de por allá, que como somos una familia, como somos el cuerpo de Cristo, influye en cómo vivimos, en lo que hacemos, en cómo, y como que Dios va mostrándonos más de su amor. Y la última, rapidito, porque no es que queda mucho tiempo, pero no he hablado de una mujer, rapidito, quiero hablar de la Madre Teresa, que era gran amiga de Juan Pablo II también. Pero rapidito, ella va a nacer en Albania, y cuando ella entra en una orden religiosa, ella entra en Nuestra Señora de Loreto, ¿ok? Que es una aparición, y ella entró para ser misionera, ¿ok? Luego, y ella tiene todo esto, una entrega total basado en María de la Boda de Caná. Lo que la gente no sabe, y es interesante leerlo, ella entra con la Virgen de Loreto, la mandan para la India, y ella está trabajando en una escuela. Y ella a los 32 años, es una locura, ¿okay? Hace un voto a Dios de no negarle nunca nada. Es lo mismo decir ser esclavo. Pero yo digo, ¿qué sentido de discernimiento tenés que tener para saber que lo que te está pidiendo Dios en cada momento, ¿ok? No negarle nunca nada. Y luego eso va a servir cuando ella siente que Dios la está llamando para fundar las misiones de la caridad. Pero ella dice que ella basa esa entrega, ¿ok?, en el sí completo de María. ¿Ok? Cuando ella estaba angustiada durante el día, rezaba esto. Mira qué bonito. María, Madre de Jesús, por favor, sea una madre para mí ahora. Si le está dando la vuelta, ella no busca refugiarse en otras cosas, sino María, necesito que tú seas una madre para mí ahora. Otra oración que siempre se escuchaba de ella hablar: María, Madre de Jesús, dame tu corazón tan hermosa, tan pura, tan inmaculado, tan lleno de amor y humildad, para que pueda recibir a Jesús en el pan de vida. Amarlo como lo amaste y servirle como le sirvieron, ¿ok? Y en servirle en él, ella siempre hablaba como que los pobres era Jesús disfrazado, como que, y poder reconocer a Jesús. Ella tenía una devoción bellísima a la Virgen que ella la llamaba la novena voladora, ¿ok? Y la novena voladora es lo máximo, se lo digo, es que tú no tienes tiempo para hacer una novena de 9 días, yo necesito algo ya, ¿ok? Y se hace el memorare 9 veces, bueno, no, 10 veces. Pero uno detrás del otro. 9 veces pidiendo la intención y terminas con la 10ª dándole gracias a Dios por esa intención. Y ella se la pasaba con la novena voladora. Ella, y esto es verdad porque yo pude ir a la India y estar con sus hermanas, ella es bello porque miden distancia con rosarios. ¿Okay? Porque me acuerdo de decirle, ¿y dónde queda el hotel? Dice, como a 2 rosarios. Y uno, qué cosa tan rara. Dice, ok, como a 40 minutos. Ok. Sí, o sea, medían el tiempo con rosario. Y eso es precioso. Y si alguna vez has hecho algún voluntariado con ellos, ellas cuando están casinando, no están, mire, ¿cómo te fue ayer? Y no están, Dios te salve María, están rezando el rosario. Ellas no, o sea, mucha gente sabe la Madre Teresa, pero no conoce su legado mariano. Siempre la vas a ver con un rosario en la mano. Búscate una foto y siempre estaba rezando. Una cosa bonita es que ella siempre tenía medallas milagrosas. Y hay mucha gente que ella le daba medallas milagrosas. Si ella veía una propiedad y decía, oye, yo creo que el Señor quiere un convento, ponía una medalla milagrosa ahí. Cuando tú la visitabas, o ella visitaba o algo, daba medallas milagrosas, ¿no? Y digo, qué bonito. Me encantaría hacerlo. La gente va a decir, tú no eres la Madre Teresa. Pero es hermoso su devoción constante a la Virgen, ¿no? Entonces es importante ver esta mujer, porque de nuevo, tú puedes ver a Maximiliano Kolbe y decir cómo es posible que una persona pueda hacer eso. O bueno, Juan Pablo II. Sí. O sea, cómo es posible que una persona pueda entregar tanto. La Madre Teresa, cómo, de dónde saca la fuerza. Y es bonito ver, cómo es que tú escribes algo. Nadie lo sabe. Y en 200 años influye a todo el mundo. O sea, ¿cómo es posible? Solo es posible, obviamente, con la gracia de Dios y a través de la Virgen. De estos santos que hemos hablado de varios y todo eso, no sé, qué hilo conductor ves o qué te llama la atención o qué podemos aprender de estos santos marianos. Bueno, creo, China, como la humildad, así como, porque la Virgen, la más grande, ¿no? Pero la más humilde. Ya. Y estos santos, su humildad, reconocer que necesitan ayuda y necesitan la ayuda más grande. Sí. Porque cuando
cuando tú invocas a la Virgen es porque cuando te sabes que necesitas un montón de ayuda, como que no es un poquito. Y aquellos que no te escucharon la vez pasada, de tus hijos y el bautizo, háblanos un poquito de eso. Yo a mis hijos todos se los he consagrado a la Virgen el día de su bautizo, porque yo la necesito, China. Es que yo no soy suficientemente buena, amable, no tengo la fe suficiente, o sea, me quedo tan corta con el trabajo que requiere llevar a estos niños al cielo. Así que la Virgen tiene que ayudarme, la Virgen tiene que ir como que adelante de mí, adelante de ellos, llevándolos y acercándolos al Señor. Y lo veo en muchas cosas, como con mis niños, que sí, realmente ella es la que está trabajando en ellos. Y bueno, así creo que es lo que me llama la atención de estos santos, el reconocerse, y es importante uno reconocerse tan poco que necesita la Virgen. Sí, y claro, suena como que hay que, es verdad, pero Jesús necesitó de la Virgen, o sea, para nacer, o sea, no necesitaba, entonces siempre es a Jesús a través de María. Así que les animo, el mes de mayo es precioso, de hacer un acto mariano, ¿ok? Quizás puedes ver, me encanta lo de la consagración, quiero aprender un poquito más intenso, son oraciones, todo tipo de cosas, o quizás puedes decir esta fecha y lo empiezo ahorita en mayo, o quizás puedes decir, oye, ¿sabes qué? Los próximos sábados que me quedan le voy a llevar flores a la Virgen, o vamos a rezar el rosario en familia. Exacto, un acto mariano, algo. Qué bello es ver cuando hacen la coronación, coronan a la Virgen el mes de mayo, los niños, lo pueden hacer en su casa, cada quien tiene, ojalá tenga una estatua de la Virgen, así que lo importante de amarla, y a eso se dedica esta radio, ¿no? De expandir el mensaje, sabiendo que podemos hacer muy poco, pero a través de la Virgen alcanza mucho más de lo que podríamos hacer. Y bueno, en esa nota, en esta manera que estamos pensando, pues vamos a entregarle todo a la Virgen para que ella pueda hacer con nuestra vida lo que ella quiera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye.